esta hora, 7:07 de la mañana, nos acompaña en el estudio el diputado Juan Carlos Alvarado. Él es secretario general nacional de COPEI, es diputado a la Asamblea Nacional y además es el representante de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano, ¿cierto? Sí, bueno, Johanna, primeramente, muy buenos días, darte las gracias a ti, a todo el equipo y a los que nos están escuchando por esta gran oportunidad de poder transmitir la información que vamos desarrollando y trabajando durante todo este tiempo que ha sido arduo y como ya pudiste mencionarlo, dentro de la Asamblea Nacional, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y bueno, además las responsabilidades diarias en el acontecer nacional de nuestra organización política. Sí, un acontecer nacional que está signado, está marcado por un eje transversal en estos momentos, que es el tema de los preparativos, la organización de los partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales que todavía no sabemos si van a ser en el 2024 o a finales de este 2023. Sí, fíjate, nosotros dentro de lo que planteas el caso organizativo y preparativo, nosotros el año 2022 nos sirvió para poder realizar la revisión, la reorganización y el relanzamiento de nuestro partido, pues pudiendo realizar en el mes de mayo vamos a cumplir un año que realizamos de manera simultánea procesos de elección de escogencia de base en los distintos municipios de nuestra Venezuela y hace 20 años no se realizaba en nuestro partido la escogencia de autoridades estadales y lo pudimos realizar en los 23 estados del país y el Distrito Capital. Y luego, bueno, quedamos al pendiente con la Convención Nacional de nuestro partido, que debe materializarse y realizarse como le indica nuestra normativa estatutaria. Por cierto, dentro del marco de esa reorganización que debe de estar enmarcado, no creo que deba ser solo nuestra organización política, creo que las organizaciones políticas en general debemos entrar en un proceso de evaluación, de reconfiguración. Cuando tú vas a las comunidades, Giovanna, te encuentras con una gran realidad donde la gente habla de la desconexión por parte de la dirigencia político-partidista, que está inclusive ya hasta cansada de que solo los van a buscar y a tocarle la puerta de la casa cuando viene un proceso electoral. Correcto. Y bueno, nosotros dentro del marco de esa reconexión con la ciudadanía hemos brindado inclusive la oportunidad que independientes, como fue creada en la concepción de nuestra organización de domina sus siglas, se creó para agrupar a las mujeres y a los hombres con capacidades importantes y liderazgo en cada una de las comunidades y es lo que hemos hecho en los últimos 14 meses, darle la oportunidad a esos liderazgos de base tan importantes, acompañado de la trayectoria y la experiencia que es fundamental de nuestra dirigencia, pero dando también por hecho de que si no renovamos los cuadros, si no renovamos las caras, pues obviamente no va a permitir que la gente tome mayor confianza en la organización. Qué interesante que plantee eso, porque sí, definitivamente uno de los graves problemas que han tenido los partidos políticos tradicionales en Venezuela, y COPEI es uno de los partidos políticos tradicionales, es la resistencia a la renovación de los partidos y la resistencia a la renovación de los liderazgos. Se han dedicado como a la propia supervivencia del partido político como organización y han olvidado su verdadero propósito, ¿no? Que es servir de vaso comunicante pues con las comunidades. Eso ha generado un costo elevadísimo. Y hablando en ese sentido, en estos momentos pareciera que la población venezolana, por lo menos en su mayoría, es lo que indican todas las encuestas, está deseosa de que se lleve a cabo un proceso de elecciones primarias para escoger el candidato opositor que le haga frente a la candidatura oficialista de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, COPEI va en contracorriente. COPEI ha manifestado que no va a participar en esas elecciones primarias, a pesar de que eso es lo que quiere la mayoría de la población venezolana. Sí, bueno, nosotros hemos dejado muy clara nuestra posición de una manera muy particular. Nosotros en el mes de noviembre pasado pudimos, una vez que fue configurada una comisión de personas bastante notables y con perfiles perfectamente respetables para conformar una comisión electoral nacional para llevar adelante lo que querían hacer denominado como primarias. Nosotros hemos denominado que eso ha terminado por configurarse como un proceso de elecciones internas del partido político Mesa de la Unidad Democrática, valga decir, la MUD. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros a 36 horas de luego de la conformación de esto de manera pública, nosotros dejamos dentro de las redes sociales oficiales de esta instancia, pues nuestro deseo y nuestra intención de participar en este periodo y proceso de consulta para llevar adelante
adelante lo que era el debate constructivo en materia de lo que podía ser un reglamento y una jornada, bien sea el cronograma que fue presentado el pasado 15 de febrero, donde todos los sectores se sintieran incorporados. Giovanna, mira, yo respeto a todas las personas que forman parte de esta comisión, de verdad que son personas muy capaces, altamente profesionales, pero hay una realidad, Giovanna, ninguno de ellos redactó ni siquiera ni un solo artículo de este reglamento. Ellos iniciaron con un reglamento que ya venía construido desde el exterior. ¿Cómo sabe eso? Porque ellos no participaron y así inclusive lo manifestaron. Cuando ellos se conformaron como comisión, ya el reglamento existía. ¿Quién dijo eso? Ya ¿Cómo lo sabe? Los propios representantes de la plataforma unitaria. Ellos mismos lo anunciaron, ya la creación del Parlamento fue construido y redactado en Panamá y allá ellos pudieron tener entre sí cómo configurar la participación electoral. La Comisión Nacional de Primaria solo tenía... ¿Quién lo redactó en Panamá? Los cuatro partidos, los cuatro representantes de estas organizaciones políticas que venían participando, los representantes de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de un sector de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, ellos pudieron reunirse, redactar este reglamento, lo colocaron sobre la mesa y después fueron entonces al baremo de la escogencia de la Comisión Nacional de Primarias. ¿Qué le dejaron a la Comisión Nacional de Primarias? La oportunidad de ver cómo se entendían con otros factores o sectores políticos partidistas de la sociedad, pero esperando seguramente una aprobación desde lo que es la configuración de la toma de decisiones políticas. Y eso es lamentable, porque hoy COPEI no está allí. Y la excusa que toman es que COPEI tiene un problema de judicialización. Miren, para los que nos están escuchando, COPEI tiene judicializado más de una década. COPEI es el partido con la judicialización más larga que ha existido en la historia. Un partido político de trayectoria con 77 años que ha tenido 2 presidentes judicializados. Cuando COPEI participó en el 2010 de las elecciones de la Asamblea Nacional, COPEI estaba judicializado. En el 2015, con las 2/3 partes que se pudieron alcanzar en esas elecciones, COPEI estaba judicializado, pero siempre ha estado al servicio de la unidad. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es hablar con la verdad, Giovanna, y una de las cosas que queremos dejar muy claro es que no nos hemos divorciado de la posibilidad de una participación y lo hemos dejado bien claro, esperando el ejercicio de rectificación por parte de las personas que tienen la responsabilidad de esta comisión electoral del sector de la oposición de la MUD, porque hay que declararnos, no es toda la oposición venezolana que ahí se encuentra realmente reflejada y se encuentra realmente tomada en cuenta y en consideración, porque a veces han querido utilizar la palabra de la unidad también, Giovanna, como una especie de chantaje. Y fíjate tú, los que hoy sí logran encontrar allí, tú revisas la lista de los que han presentado su nombre a ese esquema de elecciones primarias y Joan, el 98% de los que presentan el nombre allí llamaron a abstención y a la no participación política, constitucional y electoral en los últimos 5 procesos electorales. Eso es cierto, pero yo creo que es muy poco fructífero en estos momentos, digamos, avanzar mirando por el retrovisor. Aquí todo el mundo ha cometido errores en la política venezolana, todos. Unos cometieron el error de llamar a la abstención, otros cometieron el error de buscar una excesiva participación, quizás, otros cometieron el error de escoger los liderazgos equivocados. Aquí todos han cometido errores, todos hemos cometido errores. Inclusive los que no tenemos participación protagónica en la política, pero los ciudadanos que votamos hemos cometido errores. Porque de pronto hemos confiado en quien no hemos debido confiar a la hora de emitir un voto. O sea, yo creo que tratar de seguir mirando por ese retrovisor y castigando a quienes cometieron errores en el pasado nos puede llevar a cometer muchas injusticias, porque a lo mejor estamos evadiendo nuestra propia responsabilidad en esos errores del pasado. Ahora, cuando se dice rectificar, ¿qué quiere decir rectificar? ¿Cambiar el reglamento de las primarias? Mira, fíjate, cuando ahorita mencionas algo muy importante, el caso de guardar el retrovisor. Nosotros hemos decidido tanto, Giovanna, guardar el retrovisor, que hemos estado dispuestos y hemos hecho llamados públicos a encontrarnos en una mesa a debatir, porque es lo natural en el ejercicio de la democracia. Y más cuando tienes tantas organizaciones, tantos factores de distintas doctrinas, ideologías que podemos encontrarnos, pero al final convergemos en algo, que queremos cambiar el modelo económico, social y político en nuestra Venezuela. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Empecemos por las coincidencias y creo que ese es el punto de arranque de esto. Nosotros hemos decidido, repito, guardar el retrovisor, pero en el marco ¿de qué? Del respeto, del reconocimiento y la rectificación. ¿Cómo rectificamos? Sin cerrar las puertas a nadie. Ahora, a mí me llamaron particularmente, por así decirlo, porque represento una organización política de mucha trayectoria, nos llamaron que éramos colaboracionistas, Giovanni, en los últimos 5 procesos. Ahora, vamos a rectificar. Inclusive les pusieron un apodo más despectivo todavía, ¿no? Sí, claro, nos quisieron llamar hasta alacranes, sí. y yo lo digo
dijo que sin ningún tipo de problema, porque al final ellos terminaron participando en un proceso de elecciones de gobernadores y alcaldes en el 2021, y bueno, si participaron, que fue lo que hicimos nosotros en los últimos procesos, entonces bueno, entonces esta es una oposición político-partidista alacranizada, porque todos hemos participado en los procesos y terminamos todos allí, como dicen, reconociendo todos los poderes. Y al final, creo que el ejercicio de rectificación, ¿por dónde pasa? Por la voluntad política que tengamos realmente nosotros en querer construir opciones preferencialmente para los más desposeídos. Hoy los venezolanos, cuando tú recorres las comunidades, te encuentras que más del 70% de ellos no les interesan los problemas internos de la oposición ni de ninguna organización política. Les interesa es que se busque la solución a cada uno de sus problemas, y es el llamado que hemos hecho nosotros. Que la clase política se abosque a buscar soluciones a los problemas de la gente, y creo que hacia allá tenemos que apuntar. COPEI ha venido desarrollando el Plan 335, la construcción de la Agenda Venezuela Cambia, con la intención de presentar un proyecto de país, que esa persona que termine siendo abanderada para afrontar al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el año 2024, para cuando sean convocadas las elecciones, pues tenga un proyecto de país que realmente permita que políticas públicas a corto y mediano plazo empiecen a solventar los problemas. Gente, yo pondría el sueldo en $3,000, $2,000, $5,000 mensuales, que sabemos que eso es algo absolutamente imposible, pero eso no puede volver a ocurrir. Y vender falsas expectativas tampoco, porque eso ha sido parte de esa montaña rusa de expectativas que han vivido los venezolanos los últimos 20 años, y nosotros nos hemos decidido a tener que hacer la política con la verdad. ¿Cuál va a ser la posición de COPEI, que todavía no ha definido un candidato para las presidenciales? ¿Van a definir un candidato? ¿Van a apoyar al candidato que resulte de las elecciones primarias organizadas por la plataforma unitaria? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la posición? Sí, nuestra normativa estatutaria contempla que el primer trimestre de cada año se debe realizar una estructura que está denominada el Consejo Federal Nacional de nuestro partido. Okay. Se va a realizar el viernes 24 y sábado 25 de marzo. Aquí en la ciudad de Caracas, en la sede nacional, se reúnen los presidentes y secretarios generales de los distintos estados del país junto a la dirección nacional del partido para tomar decisión en relación a cuál será pues la ruta política electoral a definir en los próximos 12 meses. Repito, nosotros no hemos descartado la posibilidad de respaldar candidaturas que sean, pues de alguna manera, sumen la mayor cantidad de consenso posible. Hay que aclarar que en unidad no solamente es unanimidad, sino también es la mayor suma de voluntades posible. Nosotros no nos cerramos a esos esquemas y a esos espacios. Sí presentaremos, obviamente, nuestro proyecto, como te lo mencioné hace unos minutos, en materia de lo que son políticas públicas, que esperemos que sean considerados, porque hemos escuchado muchos nombres, pero pocos proyectos y pocos programas que realmente se quieren implementar de llegar a alcanzar la primera magistratura de la República, que es lo que esperan los venezolanos. ¿Cómo logramos motivar a esa persona que salga a votar ese domingo cuando se vayan a realizar las elecciones presidenciales? Recuperar la confianza nuevamente de la gente en la clase política. Segundo, recuperar la confianza de la gente en el sistema electoral, que durante un tiempo pues le vendieron muchas dudas en materia de lo que significaba eso. Y tercero, cómo nos aglutinamos en pro de una propuesta, en pro de una opción que permite que los venezolanos se sientan allí identificados. Eso quiere decir, a ver si estoy entendiendo, que COPEI va a escoger a un nombre, una persona que pudiera ser el candidato de COPEI para las elecciones presidenciales, fuera de lo que escoja la plataforma unitaria, ¿cierto? Esa es una posición. Y la otra posición es que no se descarta la posibilidad de que ese nombre que escojan en un momento determinado pueda dar un paso al costado para apoyar al candidato que resulte electo en las primarias. Lo dijiste perfectamente. Esa es parte de la intención, porque fíjate, a veces los respaldos de parte de una organización política, Joan, tampoco se pueden traducir de la noche a la mañana en un cheque en blanco a una persona determinada que no sabemos realmente cuáles son sus planes, cuál es realmente la intención que tiene, si participar en un proceso electoral o no. Sabemos que este proceso de consulta interna de la MUD, bueno, acaba de ser convocado para el mes de octubre. No sabemos qué ocurra de qué octubre. La política es muy dinámica, es muy cambiante. Claro. Pues nosotros vamos a estar sumados a lo que primeramente, ¿qué requiere realmente la alternativa democrática? Bueno, mira, la configuración de equipos que permitan motivar al voto, equipos para la conformación de los padrones electorales que permiten vigilar en cada uno de los centros de votación y de las mesas electorales, pues la voluntad del pueblo venezolano, configurar los equipos políticos en cada uno de los municipios y las parroquias. Nosotros lo hemos venido haciendo, lo vamos a continuar haciendo y lo pondremos al servicio de lo que debe ser la alternativa democrática para cuando corresponda constitucionalmente realizarlo. Nosotros además esperamos que se cumpla con la Constitución en lo que debe ser la convocatoria al proceso de elecciones en el año 2024. Así es. Una última pregunta, nos queda poquito tiempo. ¿Qué decirle a quienes no reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional todavía?
Y sin embargo están pidiendo y están abogando por un proceso electoral exactamente con las mismas autoridades que rigieron la elección de esa Asamblea Nacional. Mire, parte creo yo del ejercicio de la rectificación, de lo que te hablaba ahorita hace un rato, pasa por dejar allá de un lado las cosas que realmente el venezolano lo vive a diario, ¿no? El venezolano a diario no piensa de que aquí no hay un poder ejecutivo legítimo, que no hay un poder legislativo legítimo, que no hay un sistema judicial legítimo. Mira, todo lo que está hoy en día en funcionamiento es una realidad y hay que ser muy pragmático, dejarse realmente de alguna manera de estar vendiendo esas falsas expectativas de las que hablábamos, a los que siguen sin reconocer, y es una cosa que tú dices, bueno, yo no entiendo cómo terminan no reconociendo al poder electoral, por ejemplo, y participó en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, y si no participó en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, quiere participar en las elecciones presidenciales y quiere ser presidente de este país. Bueno, mire, ese es el poder electoral que le escogió este poder legislativo que fue electo en el año 2020, así no haya gozado del acompañamiento y la legitimación desde su pensamiento, pero ahí es lo que está en ejercicio. ¿Qué hacemos cuando hoy toda la mayoría de los estudios de opinión reflejan, voy a hablar como jefe de partido, reflejan claramente que más del 80% de los venezolanos que hemos podido ver en esas consultas, pues no están de acuerdo con las políticas públicas del Partido Socialista Unido de Venezuela? Pues ¿qué le decimos? Que no, cerramos la puerta a la posibilidad o a la realidad. Yo hacía una mención ayer, Giovanna, anoche, disculpa que me desvíe por este pedacito, pero mira, nosotros en el año 2012 participamos en las primarias con el CNE, con todo el sistema 100% pues garantizado dentro del funcionamiento técnico del Consejo Nacional Electoral, con una comisión de primarias para ese momento, 3.700 centros de votación, 5.600 mesas electorales. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, una gran mega primaria, porque elegimos no solo candidatura presidencial, candidaturas a gobernador, candidaturas a alcaldes. No sé si recuerda, esos gobernadores duraron casi un año que fueron electos a candidatos a gobernadores. Todavía no habían sido calificados de alacranes en aquel momento. Para aquel momento. Y mira, ya habíamos estado todos allí incorporados, participando y funcionando. Pues yo creo que en el ejercicio de la voluntad política, Giovanna, y pensando en los venezolanos, seguramente podemos encontrarnos si realmente queremos hacerlo. Si existe esa gran voluntad, COPEI, que ha venido haciendo un llamado para transformarse inclusive en bisagra de la unidad a todos los sectores y factores que aún no fueron tomados en cuenta en este proceso y que aún no es rectificado en el accionar esta comisión, pues nosotros hemos hecho un llamado a que nos podamos agrupar, reunirnos para encontrarnos y cómo buscar entonces la posibilidad en lo que queda del año 2023, de aquí a octubre que hay esa consulta, pues también hayan candidaturas que puedan surgir de la vía del consenso, del outsider o el insider, para que se presente en Venezuela. ¿Será Juan Carlos Alvarado el candidato presidencial de COPEI? Mira, lo definirán nuestras estructuras el 24 y 25 de marzo. 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Johanna, y a todos los que nos escucharon por la oportunidad. Fue Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI, diputado a la Asamblea Nacional y representante de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano. 7:25 de la mañana. En un momento, ven.